El gobierno ha señalado en los últimos días que agilita conversaciones con algunas empresas de Colombia para la posibilidad de que vendan energía a Ecuador, que está, como es de conocimiento público, atravesando una severa crisis eléctrica que nos mantiene con racionamientos de energía eléctrica durante 6 horas diarias en lo que nos espera esta semana. El presidente Petro, el ministro de Energía de su país, ha señalado que por el momento, por la situación que atraviesa también Colombia, no pueden vender energía a Ecuador. ¿Qué posibilidad cierta, concreta, real hay de que la empresa privada en estos momentos le venda energía al Ecuador? Buenos días, bienvenido. Liliana y Alexis, buenos días para ustedes, para los oyentes. Pues mire, la verdad es que la situación efectivamente en Colombia no es sencilla. Estamos en una situación compleja también. Las lluvias que se esperaban en el país desde hace más de un año no nos han llegado. Pasamos también por un fenómeno del Niño importante que se nos dio desde finales del año pasado y el primer semestre de este año. Y pues no hemos sido capaces de volver a recuperar el embalse como esperábamos para poder enfrentar el siguiente verano en Colombia. El verano normal en Colombia va de los meses de diciembre hasta el mes de marzo, aproximadamente abril, que regresan las lluvias nuevamente. Entonces, normalmente lo que sucede entre septiembre y noviembre es que utilizamos las lluvias para poder llenar nuestros embalses y pues obviamente la generación térmica no se usa mucho en ese momento. En este momento nos está pasando todo lo contrario. No tenemos lluvias, las lluvias nos están llegando más o menos al 55% de la media histórica, es decir, lo que normalmente llueve en el mes de noviembre nos lleve más o menos la mitad en este momento. Y tenemos que tener la capacidad térmica prendida para poder, obviamente, suplir las necesidades del país y poder seguir entregando energía a los usuarios colombianos. Ujú. Por eso el gobierno tomó la decisión hace un par de meses de no poder venderle más energía a Ecuador y de intercambiar esa energía como lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años o un poco más con Ecuador, porque pues obviamente si no tenemos nosotros cómo aguantar nuestro consumo, pues no tenemos cómo tampoco venderle energía a ustedes. Ujú. Es decir, que en este momento, para enfrentar la crisis eléctrica que vive el Ecuador, ahora mismo no hay la posibilidad, no existe esa posibilidad. Pues digamos que todo dependerá, Vicenia, de una cosa, y es qué tanto las lluvias regresan y qué tan fuertes van a ser. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando en algunos lugares del país es que hay unos embalses que se han recuperado más rápido que otros. Digamos que hay un embalse que es crítico en Colombia, que es el que marca más o menos la parada, y es el embalse del Peñol. Es el embalse más grande, es el embalse que es capaz de guardar agua por un poco más de un año. Pero los demás embalses tienen una regulación un poco más pequeña, que son más pequeños, ya están alcanzando niveles muy altos. Entonces le voy a poner un ejemplo. Cuando el día anterior suponemos que vamos a necesitar más o menos 100 gigavatios de energía térmica, muchas veces lo que está pasando es que al día siguiente no lo necesitamos porque nos damos cuenta que si usamos esa térmica terminamos botando agua en algunos embalses pequeños. Ujú. Entonces puede haber la posibilidad, pero tendría que hacerse un análisis técnico muy detallado de parte del operador nuestro para poder decir, mire, listo, yo pueda que de pronto no soy capaz de venderle los 10 gigas que le estaba vendiendo en su máximo momento, le podría vender la mitad o le podría vender 3 gigas, dependiendo, como te diga, como te decía, de qué tantos esos embalses altos, pues no puedo guardar más agua y en lugar de guardar esa agua, pues obviamente preferiría vendérsela a Ecuador o exportársela a Ecuador. Otra situación es que como se está presentando ese llenado rápido de algunos embalses, muchas de la térmica que digamos que está en el suroccidente del país, la estamos prendiendo y apagando. Y eso obviamente desgasta las máquinas y muchos de ellos, digamos, por ejemplo, Termovalle y Termoencali han dicho, mire, yo prefiero que me prendan, que me dejen constante y si hay excedentes, pues vendámoslos a Ecuador, ¿cierto? Entonces, Mm. para poder mantener esas térmicas prendidas, porque lo peor que le puede pasar a una térmica es eso, es que la prendas 3 horas, la apagues, a las 6 horas vuelves y la prendas porque el desgaste de la máquina es muy grande. Entonces puede existir la posibilidad, como te digo, depende mucho de que las lluvias se consoliden en los próximos días, Ujú. eh, y de mirar también cómo podemos operar de manera más eficiente el sistema. Alejandro, buenos días. Acá en Ecuador ha habido ciertos sectores que pretenden permanentemente polarizar la conversación sobre un tema que es eminentemente técnico, ¿no? Pero tampoco escapa de los asuntos políticos y han querido ideologizar esta conversación de que Petro, como tiene una orientación política de izquierda o de centroizquierda, lo que sea, no le ha querido vender energía a Ecuador. ¿Por qué? Porque el presidente Noboa es de derechas, es de empresario y lo que sea. O sea, son unos comentarios y unas definiciones súper básicas, a ratos muy torpes,
pero acá hay mucha gente que lamentablemente se cree eso, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna suerte de asidero, de justificación estas aseveraciones que hacen incluso algunos periodistas que son afines del gobierno en Ecuador? No, Alexis, yo no lo veo así. Es decir, como le estaba explicando, la situación nuestra no es sencilla, la situación nuestra es compleja. Yo creo que obviamente, pues si yo soy un empresario del lado colombiano que genera energía en el día a día, pues mi interés es poder producirla y no estar apagado. Y si la oportunidad es vendérsela a Ecuador, pues claro que pues prefiero hacer eso Ujú. y no pues quedarme apagado y no hacer dinero, digamos. Esa es la lógica empresarial. La realidad es que, como te digo, la decisión que tomó el gobierno en su momento, hace más o menos mes y medio, 2 meses, de suspender exportaciones, es porque efectivamente se está viendo una condición muy crítica y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hoy en día estamos en un nivel de embalse del 55%. Deberíamos estar al 1 de diciembre en un 67% de embalse para poder enfrentar ese verano que les comentaba. Entonces, digamos que los análisis nuestros lo que dicen es, mire, tengo guardado más o menos hasta el 1 de diciembre unos 70 días. He hecho un ahorro más o menos de 70 días. Eso quiere decir que si no sigo ahorrando, en febrero yo podría, como Colombia, estar teniendo apagones. Y por eso la decisión que tomó el gobierno en conjunto con el administrador del sistema fue, oiga, no, tenemos que suspender la exportación a Ecuador temporalmente, lamentablemente, porque no tengo, o sea, porque no estoy alcanzando el nivel de ahorro suficiente y pues como te decía, yo no puedo tampoco, digamos que poner en riesgo el suministro eléctrico colombiano por exportarle energía a Ecuador. Entonces yo creo que hay una justificación técnica detrás. Ujú. Eh, Fíjate que también cuando estábamos en el mes de febrero, este año, que más o menos en el mes de enero se habían suspendido exportaciones, en ese momento sí nos dimos cuenta que fue una decisión apresurada del gobierno haber suspendido exportaciones del gobierno de Colombia. Y al mes que vino el presidente de Ecuador, que en ese momento con la ministra del Ecuador de Energía, pues pidieron obviamente que les volviéramos a vender y se les pudo volver a vender porque se hicieron los análisis. Ujú. No creo que sea una conversación, como te digo, desde el punto de vista político, sino es más una realidad técnica que nos está pasando en Colombia, una condición climática muy compleja y un riesgo obviamente también de apagón a la Ujú. vista. Alejandro, otra de las de los argumentos que se expone acá es que el problema de que no nos puedan vender energía ahora mismo que la necesitamos es una regulación. El gobierno de Ecuador ha dicho que ya trabajó y aprobó una regulación que permite la contratación bilateral entre agentes de los dos países para que exista esa transacción y que la segunda regulación es un marco normativo en Colombia que se requiere para el registro de las empresas privadas. En Ecuador dice el viceministro de Electricidad que eso se hizo en 5 días y que están esperando que se tramite esto en Colombia o que también podrían acudir a una regulación de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar qué pasa con el tema de la Sí, regulación? pues mira, el tema es que los intercambios comerciales que se dan entre Colombia y Ecuador se dan a nivel de sistema, ¿sí? Se van a nivel de mercado eléctrico completo. Esto se da en virtud de qué? También de un acuerdo de la CAN, más o menos del año 2003, 2004, si no me falla la cabeza, y ahí se pusieron de acuerdo tanto el regulador de energía de Ecuador como el regulador de energía colombiano y establecieron este mecanismo. ¿Cómo funciona este mecanismo actualmente? Si el precio de energía en el día a día en Colombia es más barato que en Ecuador, pues la energía fluye de Ecuador, de Colombia hacia Ecuador. Y al revés. Entonces, lo que se da, como te digo, son unos intercambios del punto de vista del sistema. Nosotros en Colombia lo que hacemos y determinamos es listo. Yo atiendo los usuarios de Colombia primero, Ujú. ahí formo un precio y luego si tengo más energía por encima, le vendo a Ecuador a ese nivel, a ese nuevo nivel de precio. Y hay como un precio, digamos, para la energía en Colombia y para la que se vende a Ecuador. Entonces, eso digamos que tiene una regulación importante. Ahora, hasta el momento yo no conozco desde el lado nuestro una propuesta regulatoria de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia, diciéndonos, oiga, vamos a suspender temporalmente o vamos a suspender por un tiempo o vamos a cambiar la forma como los dos sistemas intercambian energía para pasar a un esquema de contratos bilaterales. Eh, Porque eso también requiere, como te digo, y como lo hizo Ecuador, un análisis regulatorio y volver a chequear las cosas. Pero más allá de eso, lo que les mencionaba anteriormente, también tiene que darse un análisis técnico, porque te voy a poner otro ejemplo. Desde el punto de vista eléctrico, para yo exportarle a Ecuador, necesito tener prendidas las térmicas en el Valle del Cauca, que son estas que les mencionaba anteriormente, Ujú. de Termovalle y Termoencali. Pero también necesito tener dos embalses, que son los que están como en la cola del sistema hacia Ecuador, para poder garantizar que la energía en esa parte del país pues llega y además se va hacia Ecuador. Entonces,
Fíjate que esos ajustes pues tienen que darse desde el punto de vista técnico y tienen que darse desde el punto de vista regulatorio y después ya llegar a un acuerdo contractual. Y que las empresas se pongan de acuerdo y digan, oiga, mire, yo conseguí una empresa en Ecuador, llegamos a un acuerdo y le voy a exportar diariamente tanto. Pero como te digo, todo depende de qué tanta energía nos esté sobrando y qué tanta energía tengamos disponible para poderles vender a ustedes. El mercado de la electricidad en Colombia, Alejandro, ¿cuál es el nivel de participación que tiene la empresa privada? ¿Cuál es el aporte que da el Estado y cuál es el aporte que da el privado? Además, ¿en qué tipo de energía? Es decir, hídrica, térmica. Alexis, mire, hoy en día el 70% de la capacidad instalada de Colombia es hidráulica y el 30% o el 29% es térmica. Algo parecido a lo que ocurre en Ecuador, más o menos los mismos Exacto. porcentajes. Es muy similar, de acuerdo. Cuando uno ya descompone, digamos, qué tanta participación es del Estado y qué tanta participación es privada, yo le diría que más o menos en términos de capacidad podría ser del orden de un 75% privada y 25% del Estado. Pero ahí hay que diferenciar algo muy importante. No necesariamente esas empresas del Estado son del Estado central. Le voy a poner un ejemplo. Empresas Públicas de Medellín es del municipio de Medellín y de Antioquia, del departamento, pues principalmente del municipio de Medellín. Entonces, es un sistema en el cual, digamos que después de la Constitución del 91 nuestra, que fue la última reforma constitucional que tuvimos, la invitación que hizo esa Constitución fue, oiga, dejemos que también los privados participen en los negocios de los servicios públicos, obviamente con una regulación muy fuerte y con una vigilancia y control muy fuerte también. Y eso, pues obviamente nos ha llevado 30 años en los cuales el Estado y principalmente el gobierno central ha venido saliendo de esa participación en empresas directamente. Entonces, ¿qué se dio durante la década de los 90 y de los 2000? Digamos que la venta de muchas empresas a empresas privadas, a empresas mixtas, y pues ha ido saliendo, como te digo, el Estado de esa participación. Entonces, digamos, ¿eso por qué lo hicimos? Porque el resultado de digamos que de tener un Estado que invertía totalmente en el sector eléctrico antes del año 91 fue un apagón que nosotros tuvimos en el país por un fenómeno del Niño de más o menos unos 16 meses, que fue muy largo. Entonces ahí digamos que se dieron toda esta serie de cambios y toda esta serie de ajustes con los cuales pues invitó a participar a las empresas privadas y eso es lo que ha venido haciendo Colombia en los últimos 30 años. Pero también a los gobiernos locales, de lo que le escucho, que es una cosa que acá, digamos, en el ámbito eléctrico se está tratando de incursionar, aunque ha habido una suerte de bloqueo a partir de la aprobación de una última ley, pero los gobiernos locales también tienen participación en el sector energético. Sí, algunos de ellos, ¿no? Varios ejemplos, como le decía. EPM es el clásico y es el más evidente. Es una empresa que venía desde antes de esta reforma constitucional del 91 y 92. Lo que dijo la reforma es, mire, si usted sigue siendo un agente privado, un agente público y usted quiere mantenerse allí, pues manténgase, pero usted tiene que competir contra privados y tiene que comportarse como una empresa privada. Entonces también le cambió la mentalidad y le cambió el chip a las empresas públicas porque lo puso en competencia contra unos agentes que tienen obviamente una capacidad de reacción mucho más rápida. Entonces, pues, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín se adaptó, cambió y hoy en día son las empresas, digamos, que con mejor o que tienen una muy buena rentabilidad. O un esquema un poco diferente es lo que hizo Bogotá. Bogotá, que es la capital, lo que hizo fue, mire, la empresa que yo tengo de generación y de distribución, me voy a aliar con un privado. Y le voy a dar el control al privado con el 51%, yo me quedo con el 49%, y frente a eso, pues hacemos una alianza público-privada. Entonces es una empresa de capital, digamos que mixto. Y así sucesivamente, hay varias empresas en el país que tienen todavía esa participación, como usted mencionaba, municipal o regional, y el resto sí son empresas netamente privadas. Alejandro, el viceministro de Energía ha señalado que para finales de noviembre podría concretarse esa compra de energía a Colombia. Usted dice que va a depender mucho de la situación climática también allá, de cómo se maneje el tema técnico sobre todo. ¿Cree que es posible que para esa fecha podamos contar con energía de Colombia y cuáles serían las empresas que podrían vendernos esa energía? Pues mira, ha habido muchos rumores y muchos temas ahí. La vez pasada unos compañeros también periodistas de ustedes de Ecuador me consultaban sobre el tema y me preguntaban por unas empresas que la verdad son más comercializadoras que generadoras de energía. Aquí en Colombia hay una figura que es el comercializador. El comercializador es quien le compra un generador y le vende a un usuario final o a un distribuidor esa energía.
y me hablaban de esos comercializadores. Yo la verdad, pues no, como te digo, no conozco el detalle de esas negociaciones. Yo te diría que puede haber disponibilidad, por ejemplo, del lado de las térmicas del valle, para evitar ese prende y apaga el que están teniendo desde el punto de vista técnico, que digamos que desgasta la máquina muchísimo. Ellos han dicho, mire, yo prefiero que me mantenga prendido, yo llevo un acuerdo con Ecuador y le exportamos directamente. Que es un poco, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó, como les decía, en enero de este año y marzo de este año, cuando teníamos excedentes nosotros, que les vendíamos principalmente con térmicas a diésel, que eso fue, digamos, que fue la directriz que sacó el gobierno del presidente Petro, que tenía que ser térmicas a diésel las que vendían. Esas térmicas eran ellas, Termovalle y Termoncari, eran las que estaban prendidas vendiendo la energía principalmente a Ecuador, por estas restricciones eléctricas que existen. Entonces, como digo, pues va a depender mucho de esa condición. Lo que esperamos todos, y según el IDEAM, que es como la agencia meteorológica nuestra, de las agencias internacionales, las lluvias deberían, digamos que las lluvias están como corridas un mes. Entonces, lo que esperamos es que noviembre y diciembre sean muy lluviosos. Y si esa condición se da, yo creo que ahí podríamos tener, digamos, otros excedentes para poderle vender a Ecuador. Porque como les decía, ya algunos embalses están llegando a sus niveles óptimos, y no queremos tampoco botar agua. Pues en lugar de botar agua es mejor exportarla y venderse al Ecuador que verter, digamos, en nuestros embalses. Se habla de las empresas I+D Energy, IMASAD, Ciudadanos de China, la empresa eléctrica de Medellín, Termovalle y Termocali. Esas Correcto. empresas son reconocidas, que son... Las primeras, como te digo, las primeras tres que mencionaste, según el análisis nuestro, lo que hemos visto, son empresas comercializadoras, son las que hacen ese rol de comprarle un generador para venderle a un usuario. Termovalle y Termoncali son térmicas, que son, como les decía, las que están como más hacia Ecuador, más hacia la punta del sistema nuestro, y que son las que podrían tener esa condición de mantenerlas prendidas y venderle los excedentes que ellas tengan en el día a día a Ecuador, y obviamente pues parte de esa energía también dejarla en Colombia para seguir ayudando a los embalses nuestros a subir. Esa es como la diferenciación entre unos y otros. Hay comercializadores y también hay generadores. ¿Y las comercializadoras cuántos megavatios podrían vender y las otras cuántos? Es decir, si podemos Pues mira, plantearlo en megavatios. la capacidad de intercambio con Ecuador en términos de megavatios, si no me falla la cabeza, son más o menos unos 300 megavatios, ¿sí? Eso es más o menos como la capacidad de intercambio que tenemos. Entre Termovalle y Termoencali, ellos tienen más o menos unos casi 450 megavatios de capacidad instalada. Entonces, con esas dos ya podrías. Ya el otro lado, que son los comercializadores, habría que preguntarles a ellos qué tanta disponibilidad de energía contractual de contratos con generadores tienen disponible para atender a Ecuador. Lo que les decía, el intercambio con Ecuador son más o menos eso, 300 megavatios de capacidad, y la energía que puede fluir son aproximadamente entre 10 y 12 gigavatios hora al día. Entonces, dependerá mucho de qué tanta energía tienen esos comercializadores disponible para poder venderle a Ecuador o no sus excedentes. ¿Qué tan populares son los costos de la energía, digamos, para un hogar o para una industria, ¿no? ¿Hay subsidio? ¿El subsidio de cuánto es? ¿El Estado cuánto cubre? Alexis, mira, el tema en Colombia de los subsidios funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos 6 estratos, digamos, un nivel que se llama estratificación. Los estratos 1, 2 y 3, que son los más pobres, reciben un subsidio por su consumo, pero no es todo el consumo, es hasta un nivel determinado hace más o menos unos 20 años. En lugares cálidos, eso está del orden de más o menos unos 173 kilovatios hora al día, y en niveles más altos, digamos caso Bogotá, está del orden de unos 145 kilovatios hora al día. Y ese subsidio va 60% al estrato 1, 50% al estrato 2 y un 15% al estrato 3. Del otro lado de la ecuación tenemos los estratos 5 y 6, que son los estratos, digamos, que tienen mayores ingresos, son a calidad de vida mejor. Ellos aportan, es decir, pagan un poco más de la energía, un 20%, para recoger también fondos y nutrir esos subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Normalmente, y eso es históricamente lo que ha pasado, pues no nos alcanza con lo que recogemos en los estratos altos más el sector comercial, y pues el Estado tiene que poner recursos adicionales para poder hacer ese cierre. Entonces, esa es más o menos como la estratificación que tenemos en Colombia y cómo funciona, pero el Estado al final del día, el gobierno en el presupuesto general de la nación es quien tiene que poner el cierre de los recursos y girarle esos recursos a las distribuidoras, que son los que entregan, los distribuidoras comercializadores de energía que atienden los usuarios, son los que entregan el subsidio
digamos que físicamente, como te digo, es facturarle menos a los usuarios. Pero en ese caso, un poco para que la gente de acá lo tenga más claro, siempre están queriendo comparar también el valor. Acá el kilovatio hora es más o menos entre 7 y 9 centavos de dólar. En Colombia, En Colombia, a nivel industrial, podría estar del orden de 12 centavos, más o menos aproximadamente. En estratos bajos, en estrato uno subsidiado obviamente, podríamos estar hablando de entre unos 3 y 6 centavos de dólar en los estratos uno, 2 y 3 aproximadamente. mucho más barato, mucho más económico el Claro. servicio eléctrico Obviamente, como de te digo, Colombia. por el subsidio, Pues, sino, y Claro. para los otros y estratos, el 5 y el y el 6. estrato 4, que es el que no tiene ni subsidio ni contribución, está más o menos del orden de unos 9, entre 8 y 9 centavos de dólar aproximadamente. Y los otros dos estratos, los que subsidian Bueno, o ellos, aportan. pues obviamente ellos pagan un 20% más, entonces de 7, 20% estaría más o menos de unos 9, 10 centavos de dólar. Interesante. Para ya ir cerrando, Alejandro, si es que se concreta esa posibilidad, si es que las condiciones se dan, si es que el análisis, quiero ser optimista, ¿no? Si es que el análisis técnico lo permite y la disponibilidad de energía de ustedes lo permite y nos pueden vender energía a Ecuador, ya sea a mediados o finales de noviembre, cuando sea posible, el precio, ¿a cómo sería? ¿Cuánto tendríamos que comprar nosotros la energía a Colombia? ¿Y cuál sería el valor? En este momento, digamos, si se da por el intercambio normal hoy, es decir, de los precios de bolsa, nosotros estamos teniendo unos precios de bolsa muy altos, precisamente porque estamos utilizando mucha térmica. Te estaría hablando que eso puede estar del orden de más o menos ¿qué te digo yo? Más o menos unos $200 por megavatio hora, ¿sí? Eso sería más o menos el referente. Porque nosotros estamos como te digo, en este momento utilizando mucha térmica y los precios de bolsa están muy, muy altos. Estamos hablando que pueden estar de unos $350 el megavatio hora generado. Entonces, pues no es una energía que vaya a llegarles a ustedes barata si se hace intercambio como se está dando, pues porque obviamente aquí tampoco está barata. Pero pues obviamente la situación en la que están tanto ustedes como nosotros nos da que esos precios de bolsa pues son los que terminan siendo los que nos salven un poquito la condición tanto a ustedes como a nosotros.